Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5 Rey Demonio y Santo Grial Parte 1 Año 1858, enero. Marsella era la ciudad número 1 en todo el sur de Francia. Era una ciudad portuaria que estaba frente al mar Mediterráneo y el centro de la región de Provenza. También se encontraba en la máxima categoría como ciudad portuaria. Su ubicación era ideal para el comercio en el mar Mediterráneo. La calle principal de Marsella era la calle Canebière. Era equivalente a los Campos Elíseos en París. Los ciudadanos y también los viajeros se reunían naturalmente allí, tiendas de todo tipo formaban una fila, creando la vitalidad de la ciudad. En el asiento de la terraza de una cafetería que operaba en esa calle principal, la luz del sol estaba bañando la ubicación completamente. Parecía muy agradable allí. Era porque el cielo estaba soleado y tampoco había viento. Pero tal como se esperaba desde el invierno, incluso cuando se llevaba un abrigo grueso, el aire frío seguía siendo frío. Solo había un grupo de clientes tomando té mientras disfrutaban de la frescura del aire libre. 3 caballeros con buen atuendo estaban sentados alrededor de una mesa en la esquina. Todos tenían rostros oscuros mientras intercambiaban información en susurros. Hey, la semana pasada fue un desastre. Escuché que, la dicha bestia, también descendió en la base de ustedes, Old Lady in Torino. Sí. Gracias a eso estábamos muy cansados. No solo Torino es visitado por la desgracia. El otro día, en nuestro Cannes de Francia, ese monstruo, la bestia del desastre, también apareció. Desde el cielo junto con un rayo. En estos 3 meses, las ciudades que se convirtieron en víctimas de un desastre fueron Torino, Cannes, Génova, Barcelona. No te olvides de Niza y Avignon también. Esta es realmente una situación alarmante. Pero afortunadamente, en nuestra ciudad había un salvador, no una persona que se presentó a sí mismo como un rey demonio que acudió en nuestra ayuda. Gracias a él, el daño pudo limitarse al mínimo. Entonces, vino a Marsella intencionalmente para expresar su gratitud. Así es. Con esto, nuestra asociación la Old Lady también se colocará bajo esos recién llegados los campeones. Como líder de una prestigiosa organización de larga data de la facción justa, esta situación también me da ganas de morder mi pañuelo en aflicción. ¿Pero qué? No se puede hacer nada. Después de todo su absurdidad es algo real. Él, ¿es verdad? ¿Qué dijeron que asesinó a un dios y usurpó la autoridad sagrada del mismo? No hay manera de que personas como yo entiendan eso. Bueno, sí puedo expresar mi opinión personal. No creo que sea una información falsa. Si hay una persona en este mundo que sea digna para el título de asesino de dioses, no sería nadie más que César. El asesino de dioses rey demonio. César Blandelli, Ahora que lo pienso, si lo recuerdo también había una familia noble llamada Blandelli en la Cruz de Cobre Negra de Milano. ¿Él es de esa casa? Creo que no. Cuando está preocupado, por su aspecto no es absolutamente alguien nacido aquí. ¿Cómo sabes eso? Porque lo conocí directamente. Tú. ¿Has experimentado conocer a César cara a cara? Sí. La semana pasada, en Torino, se convirtió en un campo de batalla. Voy a expresar mi gratitud después de que esta sea mi segunda audiencia con él. ¿Qué tipo de persona es? Si quieres saber eso, entonces puedes visitar la mansión de César directamente. En primer lugar, ¿viniste a Marsella con esa intención? No. Wittegiant y St. Germanus, 2 organizaciones prominentes en relación con la brujería de Europa. Para que los líderes de esas 2 organizaciones estén tan absortos con esa persona. El crecimiento de la influencia del señor César todavía no se detendrá en el presente, El periodo de 1850 llegó a su segunda mitad donde una conmoción barrió la sociedad de brujería de Europa. Fue debido al descenso de las bestias del desastre que comenzó hace aproximadamente medio año. El cielo estaría cubierto de nubes oscuras sin ningún presagio, luego una gigantesca bestia mágica descendería. Un incidente tan misterioso y absurdo se produciría 2 o 3 veces al mes. La bestia del desastre a veces podría ser un ciervo, pero a veces también podría ser un toro o un caballo. También hubo casos en los que era una bestia feroz como un lobo, león o tigre, y también había un ejemplo de cerdo o ave. En todo caso, las bestias poseerían un tamaño y fiereza anormales. Las bestias se descontrolaban sin discriminación utilizando su enorme tamaño, destruyendo las ciudades. Las bestias del desastre descendían principalmente en la parte sur u oriental de Europa. Pero a veces también aparecían en el oeste o el norte de Europa. El peligro podría ocurrir en cualquier parte. Desde los tiempos inmemoriales, sería una obligación de los magos enfrentaran tal fenómeno sobrenatural.
Los estudiantes que investigaban el camino de la magia debían asumir la noblesse oblige. No solo debían heredar el conocimiento del misterio y la magia, sino que cuando esas sabidurías se volvieran dañinas para la sociedad, debían proteger a la población usando su cuerpo como escudo. Ese era el buen sentido del mundo de la brujería. Sin embargo, esta vez los magos rechinaban los dientes y apretaban los puños con ira y arrepentimiento, porque no podían oponerse a la grandeza de las bestias en absoluto. Incluso cuando los magos egoístas de alto rango se unían de mala gana y combinaban su fuerza para subyugar a las bestias, era en su mayoría inútil. Contra el desastre fuera de lo normal, sus esfuerzos tampoco funcionaban. Ya fuera un arma que estuviera encantada con poder mágico, arte mágico ofensivo o las artes marciales de los caballeros templarios, o incluso cuando varios cientos de practicantes solidificaban su organización como un ejército y ejercían toda su fuerza, todo terminaba con el mismo resultado. Pero, los magos tenían opciones. ¿Se enfrentarían a la bestia gigante que repentinamente descendió con su propio arte impotente? ¿O recitarían el nombre del rey demonio que saltó a la fama hace medio año? En este momento, casi todos los magos en Europa sabían ese rumor. Cuando sus vidas estuvieran en peligro, si estuvieran en un lugar donde soplara el viento, esa sería una buena oportunidad para convocarlo. Canten el gran nombre de ese rey. El nombre de César Blandelli. El comandante en jefe que lideraba la Asociación Mágica en Ascenso, Campeones, el que se dice que mató a un dios. No importaba dónde apareciera la bestia del desastre, el rey demonio César llegaría con un torbellino. Y entonces, él cantaría las palabras de poder de victoria. El que no ha sido golpeado es accesible, el juramento que rompe a los pecadores será purgado por el martillo de hierro de la justicia. Por la victoria, ven ante mí, oh sol inmortal, préstame un corcel rápido y brillante. Oh guardián de los justos, te invito y ofrezco sacrificio, haré justicia, por favor concédeme el camino correcto y la luz. Cada vez que ocurriera un milagro, una bestia divina que poseía un pelaje negro azabache y un cuerpo gigante y musculoso se precipitaría en el suelo, desde el cielo la cálida luz del sol bajaría como una lanza. Las nubes de trueno que podrían tragar incluso una metrópolis como París o Londres. Llenarían el cielo y golpearían todo con rayos inagotables. La población que vive en Europa no sabía el nombre del rey demonio César. Era un secreto que solo se contaba a quienes recorrían el camino de la brujería, una parte de la realeza, la nobleza, los políticos y los ricos. Y entonces aquellos que sabían el nombre de César temerían la amenaza de las bestias del desastre y también sentirían temor por la terrible existencia del cazador de dioses que podría derrotar fácilmente esa amenaza. Kusanagi Godot. Llegó un mensajero del rey de Bohemia. Entonces, tráelo aquí. En una nueva zona residencial de alta gama que también estaba cerca del puerto de Marsella. En una elegante mansión ubicada en el barrio donde recientemente se mudaría la clase burguesa y los comerciantes. Godot recibió un informe de Liliana Crankar dentro de un gran invernadero de la mansión y fácilmente dio una rápida respuesta. Seisui Nena sonrió con suficiencia mientras sostenía unas tijeras que estaba usando para recortar flores como rosas o camelia. Eso no es bueno, Majestad. No es como que un rey demonio permitiría fácilmente que un simple mensajero tenga una audiencia. En este caso, no debería venir aquí el rey o un retenedor con autoridad de un primer ministro. No, no es eso pedir demasiado. Pero Godot-san en este momento es César Blandelli, así que este fue el comentario de Yuri. La hermosa Yamato Nadeshiko llevaba una bandeja de plata. Ella estaba ayudando con la jardinería al recoger los ramos o los mechones de flores que Ena cortaba. ¿No debería presentar una apelación con la dignidad adecuada? No que el plan de Erika-san es dar la impresión de que el cazador de dioses César es una existencia extraordinaria y establecer una influencia que no puede ser igualada por nadie dentro de un año. Así que incluso Yuri se está dejando llevar. Godot sonrió irónicamente. En lo que se refiere a las chicas, daban ideas una tras otra para producir al rey demonio César, con Kusanagi Godot como el hombre principal. Por cierto, todos llevaban el atuendo de esta época con estilo. Yuri llevaba un vestido azul de manga larga. Era una vestimenta de la era moderna, pero la franja de la falda se extendía hasta el tobillo y se expandía suavemente. Liliana estaba vestida con un traje masculino al estilo de un caballero. Llevaba una levita azul, camisa blanca y pantalones largos negros. Ena llevaba un chaleco en la parte superior de una camisa y un pantalón que le llegaba a la rodilla y era similar a los knickerbockers. Como para representar a las chicas que se habían acostumbrado realmente a este entorno, Yuri, quien estaba vestida con un vestido, se echó a reír. Lo siento. El plan va mejor de lo esperado, de alguna manera lo estoy disfrutando. Pero Godot-san en este momento es como el marqués Boban en sus días de juventud que aprendí por rumores. De hecho es así. Liliana se jactó con una mirada triunfante. El modelo a seguir de César Blandelli es exactamente esa persona. La casa Crackar sirvió al marqués durante muchos años. Por eso entiendo muy bien con respecto a ese aspecto de él. Godot en este momento estaba colocando su base en Marsella, Francia. No solo los magos, incluso los líderes de negocios, la realeza y los funcionarios del
Gobierno VIP buscaban conocerlo. Así como el marqués Boban estuvo en el siglo XVIII en Europa. 200 magos en total ya se habían reunido bajo Kusanagi Godou y le habían jurado su lealtad. Esa organización por el momento fue nombrada como Asociación Campione. Erika y otros a veces llamaban a Godou como Campione. Ese apodo se agregó con S antes de que se dieran cuenta y se estableció como el nombre de la organización. La que gestionaba esta nueva asociación era Liliana Crancard, la caballero que era la asistente del rey César, secretaria, e incluso su amante. A Liliana se le confió toda la autoridad para tomar el timón de la organización junto con esos títulos. Gracias a eso, el jefe Godou estaba viviendo una vida tranquila que estaba libre de las preocupaciones mundanas. Él solo iba a un viaje de negocios a veces cuando era el momento de defender el nombre de César y luchaba contra una criatura gigante como Campione. También tendría audiencia con las personas importantes de varios países de Europa y las autoridades del mundo de la brujería. Era suficiente con eso. Aparte de eso, dejaría varios asuntos a otros, para que ellos hicieran lo que quisieran. Hoy también se estaba relajando, tomando café en el invernadero y admirando las flores, de colores brillantes. Yuri y En estaban cuidando las flores a su vez. Tal vez gracias a que las dos tenían conocimiento en arreglos florales, estaban ordenando hábilmente las flores. Estos varios años, él había estado viviendo de viaje en viaje. Godou estaba disfrutando el tiempo de paz después de tanto tiempo mientras sentía admiración. Sin embargo, el avatar de Vendaval se podría usar incluso cuando me llamaran usando mi alias E. Nunca probé eso antes de venir aquí, así que no lo sabía. Pero incluso los dioses tienen varios nombres. Si la persona que llama el nombre es consciente de la existencia de Godou-san, eso será suficiente. Las doncellas del santuario hablaron juntas. Liliana también estaba sonriendo. Fue una suerte verlo en la etapa inicial. Gracias a eso la influencia de la organización aumentó fácilmente. César Blandelli. Era el alias de Godou. No sabían lo que sucedería en este mundo donde Mitra era el rey delfín en el futuro. Sin embargo, un misterioso oriental que se aferraba a la hegemonía del inframundo en la Europa del siglo XIX, el cual no dejara tanta información como sea posible, disminuiría el efecto en la historia. Con ese juicio, Godou usó el nombre de Europa a pesar de que su apariencia exterior era oriental. El nombre de la familia Blandelli fue elegido al azar por Erika. Después de todo, César era un nombre que no existía en el árbol genealógico de la verdadera casa Blandelli. Pero sabes, esas bestias del desastre, ¿qué son? Ena dijo de repente. Al final, no entendemos en absoluto la verdadera identidad de ellos. Deseo que podamos obtener información sobre ellos rápidamente. Ah, pero Yuri, dijiste que sentías algo desde ellos. Sí. Fue cuando estuve presente en el sitio donde descendieron esas bestias. Yuri les enseñó su oráculo con una cara seria. Las bestias siempre nacen de nubes oscuras y descienden a la tierra. Tengo la sensación de que esas nubes también son una fuente de vida. Ya veo. Así que son nubes de vida. Yuri asintió ante la respuesta de Liliana. Sí. Si podemos encontrar el lugar donde se crean las nubes de vida, siento que también podremos descubrir el origen de esta conmoción allí. Lo entiendo. Intentemos aumentar el número de personas para investigarlo. También tenemos que buscar a Aisa-san. Esta es solo mi conjetura, pero quizás esa persona también esté involucrada con la conmoción de esta vez. Liliana se cruzó de brazos después de escuchar la suposición arbitraria de Ena. Eso es más una sospecha injusta que una suposición, pero es posible que sea así. Si está bien, quizás Ena también debería echar un vistazo por aquí y allá. Recientemente nos estamos quedando en Marsella, por lo que Ena es un poco incapaz de calmarse. Seisui Ena repetidamente pasaba sus días recluida en la montaña, incluso cuando era criada como hija de una familia de clase alta. Liliana asintió ante la propuesta que era realmente apropiada para la hermosa niña de la naturaleza. Así que harás eso por nosotros. Eso te ayudará. También hay algo que deseo solicitarle a Amarilla Yuri. Normalmente era la posición de Erika poner a este grupo en orden. Pero hubo varias situaciones en las que en este momento Liliana era la que asumía el rol de gerente. Godou estaba mirando el intercambio de las chicas con una sonrisa, pero de repente se dio cuenta. Sacó su reloj de bolsillo suizo. Él lo abrió. Eran las 3 de la tarde. Pronto sería el tiempo señalado. Lo siento. Voy a echar un vistazo a cómo está Erika. Nos vemos después, chicas. Tan pronto como dijo eso, Godou salió del invernadero con un ligero trabajo de pies. Parte 2. Como era de esperar, la habitación de Erika también tenía una buena iluminación de luz solar, aunque no era tan buena como el invernadero. Godou habló con el dueño de la habitación que estaba acostado en la cama. ¿Cómo te sientes? Tu té se ve mejor que ayer. Supongo. Ayer fue lo peor. No pude levantarme de la cama durante todo el día. Después de responder con una mirada agria, Erika se puso la mano en la boca. Era para esconder su bostezo. A pesar de que el sol todavía estaba alto en el cielo, ella llevaba bata y dormía en la cama. Su parte inferior del cuerpo y el estómago estaban cubiertos por una manta. Un cojín había sido colocado en su espalda.
Ella estaba enfrentando a Godot mientras se apoyaba en él. También tengo mucho sueño ahora. Pensar que el periodo de las náuseas matutinas es tan horrible, no quería experimentar esto. Escuché que hay una diferencia basada en el individuo sobre cuán dolorosa es la enfermedad de la mañana. El tono de la dormida Erika se llenó de fuerza. Con la buena suerte de Erika Blandelli, seguramente podré pasarlo fácilmente. Eso era lo que esperaba, y aún así esto es frustrante. Después de todo, estás llevando una vida dentro de tu cuerpo. Asterisco, vaya vaya, Erika está embarazada, Godot habló con un sentimiento profundo. Ya había pasado un mes desde que Erika reveló su embarazo. En este momento era el periodo en que la enfermedad de la mañana era lo peor. Numerosos estados físicos pobres que representaban náuseas y apatía asaltaban a Erika sin fin. La somnolencia y los escalofríos también eran los síntomas de la misma. Como era de esperar, incluso Erika estaba cansada de ello. Ah, quiero ser liberada rápidamente de esta tortura. Ella inusualmente soltó un gruñido. Era una forma de hablar que era impropia para la Diabollo Rosso, que creía en ser elegante y hermosa sin importar la hora que fuera. La mujer caballero y dama que era audaz y llena de compostura. Esa era la identidad de Erika Blandelli. Y sin embargo ahora ella era así. Pero Godot sintió que su compañera que era así, era irresistiblemente encantadora. Incluso una gran mujer como Erika estaba teniendo problemas en este grado. El embarazo y el parto eran tan importantes. Estaba planeando soportarlo y dar a luz al hijo de Kusanagi Godot. Había una silla al lado de la cama. Godot estaba sentada en ella. Bueno, solo quédate callada por un tiempo. Todavía no es el periodo estable, ¿verdad? Sí. Nunca pensé que un periodo inconveniente como este vendría en mi vida. Erika, quien en el fondo era un espíritu libre, se quejaba nuevamente de frustración. Incluso Godot solo la vio ser así por primera vez. Han pasado alrededor de 6, no, 7 años desde que nos conocimos. Se sintió largo, pero también se sintió corto. Deberías llamarlo largo. Ha pasado bastante tiempo desde que hicimos el amor entre nosotros también en el aspecto físico. La frecuencia se había estado acumulando en lugar del hecho de que no pudiéramos reunirnos a menudo. Sé un poco más moderado con tus frases. Era una manera indirecta de hablar que realmente era como Erika. Godot sonrió irónicamente. Sin embargo, la doncella que se convertiría en madre, uno de estos días ni siquiera prestó atención a esa solicitud. Una cierta hipótesis vino a la mente del asunto de esta vez. Hey Godot, tu compañera no soy solo yo, ¿verdad? También están Yuri y Lily y también Enasan. Bueno sí. Tú y nosotros también somos jóvenes, en este momento es el periodo más adecuado para concebir niños sin duda. Por eso, sé un poco más indirecta al hablar de eso. Escúchame hasta el final antes de avergonzarte. Escucha Godot. Incluso puedes lograr más margen de maniobra con tu tiempo, especialmente desde que llegamos a este mundo del rey Delfín Mitra, y la cantidad de veces que hagas el amor con nosotras también aumentó. La probabilidad de que nosotras 4 quedemos embarazadas a la vez es incluso bastante grande debido a la frecuencia. El tema adulto continuó aún con las frases excesivamente directas. Sin embargo, la habladora Erika se veía muy seria. Y así aunque un campeón es formalmente un humano, es una existencia que es falsamente similar a un humano, no es así. Es en la medida en que está bien incluso llamarlos una especie diferente. Sobre eso entonces, ciertamente no puedo negarlo. Un campeón era tan tenaz que no moriría incluso cuando lo mataran, y se destacaba absurdamente en la batalla. Era una característica que era compartida por muchos campeones. Colocar este tipo de grupo en la categoría de humano causaría que los humanos normales se quejaran. Erika finalmente expresó su conclusión frente a una de esas personas. De todos esos, hice una conjetura. La posibilidad de concebir a un niño a partir de la cría de especies cruzadas entre campeone y el ser humano debe ser extremadamente baja. Ya veo. Nunca pensé en eso. Godot parpadeó. Ahora que lo pienso, el antiguo asesino de dioses Urdin con el que se encontró anteriormente. Godot también estuvo por un tiempo en su palacio interior, que reunió a más de 10 esposas y amantes. Pero en ese momento no sentía la presencia de niños en absoluto. Por supuesto, podrían haber sido confiados a otro lugar, pero podría ser que por eso declaraste, darás a luz absolutamente. En realidad, justo después de que el embarazo salió a la luz, Godot estaba preocupado. Ellos no estaban en el mundo al que pertenecían originalmente. Además la situación era incierta. Se preguntó si estaba bien tener hijos así. Pero Erika insistió firmemente al proveedor de genes preocupado de que daría a luz. Si tengo que confesar, es exactamente así. Si pierdo la oportunidad esta vez, será incierto si podré dejar o no la sangre de Kusanagi Godot para la última generación o no. Ese era un gran problema. También hubo un campeón entre los ancestros de mi casa Blandelli. Pero según el árbol genealógico que vi, el niño legítimo que compartió su sangre era solo uno. Aunque parecía que tenía esposas y amantes que no se podían contar con los dedos de ambas manos. Lo más probable es que él tampoco tuvo un hijo ilegítimo.
La relación entre Campione y los humanos normales era realmente difícil. Sin embargo, un niño que superó tal dificultad vivía dentro del estómago de Erika. Sabiendo eso, Godot sintió una emoción que no podía describirse con palabras. Desde entonces, después de un tiempo, Godot hizo un viaje hasta la parte sur de Francia, al lado del Océano Atlántico. Una bestia del desastre descendió en Burdeos, que era famosa por producir vino. Viajó con el avatar de Vendaval y destruyó al enemigo con el jabalí. Bueno, era un simple negocio diario como de costumbre. Sin embargo, solo tomó un instante cuando se fue, pero el camino a casa tomó bastante tiempo. Al final, pasó un día cambiando casualmente los trenes de vapor de Burdeos para regresar hasta su base. Ese día, Marsella estaba muy soleado. Tal vez voy a caminar un poco. Quería confirmar rápidamente que no le pasó nada a la embarazada Erika. Sin embargo, basado en un capricho, Godot comenzó a pasear por la ciudad. Pensando de nuevo, pasó más de 5 años pasando por días en los que ni siquiera tenía el margen para hacerlo. Sería bueno caminar solo a veces. Hoy Godot llevaba una levita negra, camisa blanca, bufanda alrededor del cuello y pantalones largos grises. También llevaba un bastón. Había muchos franceses que enviaban una mirada curiosa a la persona asiática vestida de caballero. Sin embargo, Godot no le prestó atención. Era porque él tenía el desafío de persistir solo con su propio estilo sin importar a dónde fuera, y sin importar qué tipo de personas estaban rodeadas. Por eso le gustaba pasear por la ciudad solo descaradamente. Actualmente se paseaba por la estación. Era la estación de San Carlos que él había utilizado justo ahora. No habían pasado ni 10 años desde su construcción. La modernización de Francia estaba progresando actualmente bajo la orden del emperador Napoleón III. La red ferroviaria también se estaba expandiendo sin problemas. Incluso a partir de esto, la gente de Marsella podría ir hasta la capital, París. Los muros de castillo que habían protegido a las ciudades desde la Edad Media habían sido demolidos en su mayoría. El reajuste de la tierra a gran escala, la construcción de carreteras, la construcción de fábricas, las fábricas de municiones, los almacenes, etc. se habían creado en todas partes. Ya sea para bien o para mal, esta ciudad tenía vitalidad. Marsella era la ciudad número 2 incluso en un país grande como Francia debido a su puerto comercial. Marineros, trabajadores manuales del puerto, comerciantes, pandilleros sospechosos, prostitutas, oficiales militares, oficiales de policía, funcionarios del gobierno, empleados de bancos, etc., se estaban reuniendo en un solo lugar. Si hubiera mucha gente, también habría mucha pelea. Toda la ciudad estaba siendo envuelta en un caos. Eso era misteriosamente agradable para un humano como Kusanagi Godot. Pronto será de tarde. Tengo hambre. A mitad de camino, entró en un restaurante descuidado. Patatas mezcladas con bacalao salado, rota en trozos pequeños y triturada, combinada con ajo, y luego colocada en una baguette en rodajas. Salchicha hecha de carne de cordero y sazonada con especias. Bouillabaisse era la especialidad de una ciudad cerca del mar. A pesar de que todas eran comida simple, sin embargo eran lo suficientemente deliciosos. Salió del restaurante y miró el mercado. Antes de que se diera cuenta, el tiempo ya había pasado a las 2 de la tarde. Debería irse a casa pronto, mientras estaba pensando en eso. ¿Qué? Godot jadeó y levantó la cara. El poder se desbordaba de su corazón y cuerpo a un grado violento. Miró bruscamente la dirección del bullicioso tráfico. Dentro de la multitud, un joven que llevaba una vieja capa estaba parado. Era un tráfico pesado con mucha gente entrando y saliendo. Sería realmente molesto si alguien estuviera quieto en medio de eso. Pero los transeúntes ni siquiera le prestaron atención. Estaban evitando al joven con movimientos naturales. Kusanagi Godot fue la única persona que percibió al joven. Parece que te ha pasado algo bueno. Estás de muy buen humor. Dios de la guerra Beretragna. El radiante joven de 15 años estaba allí. Caminaba lentamente hacia él. Un oponente que una vez mató. La revancha anterior también fue suspendida a medias. A decir verdad, no sería extraño, incluso si se iniciara un duelo en este momento. Era el encuentro de las dos personas. Sin embargo, tú. Finalmente viniste. Es realmente misterioso. Para que me sienta tan feliz al encontrarme con el hombre que me mató. Cuando Godot habló con calma, Beretragna también respondió casualmente. Los dos que debían luchar. Los dos que debían matarse entre sí. Sin embargo, los dos estaban unidos no solo por un destino adverso sino también por un destino favorable. Godot habló una vez más. Llegas muy tarde. Pensé completamente que vendrías a perseguirme de inmediato. Y sin embargo, no apareciste delante de mí durante más de medio año. Solo estuviste jugando. ¿Qué estás diciendo? Después de que te fuiste, también le exigí a Surban inmediatamente. ¿A ese chico? ¿Para qué? Le pedí que me trajera a donde mi archienemigo estaba rápidamente. Sin embargo, el viaje en el tiempo es algo incierto. Aunque es posible dirigirse hacia la misma era, también es probable que se cree una brecha de varios meses. Es algo con lo que no se puede hacer nada. Ahora que lo mencionaste, también experimentamos algo así ocasionalmente.
Fue un fenómeno que también ocurrió en la expedición hacia la antigua Gaia cuando iban tras Salvatore Doni. Se preguntaba qué estaba haciendo en ese momento, ese hombre que se estaba difundiendo en torno a la proclamación de que Kusanagi Godou era su rival. Parecía que el hombre se había aburrido rápidamente de vagar por los mundos paralelos por aquí y allá, pero, bueno, supongo que ese tipo no importa. Godou se dirigió al archienemigo que estaba frente a él en este momento. ¿Dónde lo vamos a hacer? En cualquier sitio. Una respuesta receptiva. Como era de esperar, él y Kusanagi Godou eran excepcionalmente compatibles entre sí. Ambos lados sonrieron ampliamente, luego continuaron con la cara de un chico amante de las bromas. ¿Cuándo? En cualquier momento. Sin embargo, vamos a posponerlo un poco. El comentario adicional de Beretragna hizo que Godou dijera, mientras sus ojos se abrieron de golpe. Eso no es como tú. Ser miedoso no es tu personalidad, no. Por supuesto. Pero deseo ver con estos ojos. La razón que te hace tan feliz así. Solo después de eso ejerceré todo mi cuerpo y mi alma para salir victorioso contra Kusanagi Godou sin fallar. El dios de la guerra del este declaró galantemente. Ahora, mi archienemigo. Muéstrame el tesoro que has obtenido. El día en que se reunió con Beretragna, las doncellas del santuario no estaban en la mansión de Kusanagi Godou. Para investigar el asunto mencionado, En emprendió un viaje mientras Yuri estaba saliendo. Liliana Crankar también estaba en medio de irse de la base para hacerse cargo de un negocio de la Asociación de Campeones. De lo contrario, solo estaban los sirvientes trabajando en la mansión y los subordinados de la asociación. Eso fue lo que Godou solo lo llevó a conocer a Erika, quien sufría de náuseas matutinas. Ella estaba recostada en la cama, incluso hoy, con su cuerpo apoyado en el cojín colocado sobre su espalda. Trajiste un invitado raro aquí. Bueno, la explicación de Godou fue excesivamente simple. Erika se quedó atónita por un momento, pero ella inmediatamente enderezó su espalda. Aunque no se levantó de la cama, saludó con la mayor elegancia que pudo. Ha pasado mucho tiempo, Beretragna-sama. Te recuerdo. Así que la chica de esa época pronto se convertirá en madre. El dios de la guerra Beretragna estrechó aún más sus ojos en forma de almendra. Sin embargo, su relación no era una en la que intercambiaran palabras de bendición entre sí. El bello rostro del joven se transformó rápidamente en el descarado rostro de un guerrero resuelto. Me duele el corazón dejarte viuda, pero debes resolverte desde ahora en adelante. El hilo de vida de este hombre pronto será cortado y dejará su cadáver en el campo de batalla. Puedes estar seguro. Incluso sin que me lo hayan dicho, es una verdad de la que he estado enterada hace mucho tiempo. Erika ni siquiera se agitó al menos y habló suavemente. No importa qué tipo de héroe sea, nadie ha ganado 100 batallas 100 veces. Y eso es aún más cierto cuando se trata del cazador de dioses que se opone a los poderosos dioses. Mi esposo Kusanagi Godou también algún día será embarrado con una derrota en un campo de batalla en algún lugar, esa también es la regla del campo de batalla. A pesar de que su honorable ser es un dios de la guerra, no hay necesidad de que me enseñe esto. Fufu. Como era de esperar de una novia de un asesino de dioses. Muy bien. Beretragna elogió con su arcaica sonrisa. Se quedó mirando el estómago de Erika que estaba escondido debajo de la manta. Esta es una vida preciosa que nacerá en este mundo. Quiero desear la felicidad del niño en esta oportunidad, pero creo que otras palabras serían más apropiadas para el niño que será tragados por el infortunado destino algún día. Hablaba desapasionadamente con la seriedad adecuada para un héroe divino. Escucha bien, sé fuerte, fuerte hasta el punto de que no avergüences a tu padre ni a tu madre. Porque cuando su hijo esté completamente maduro, ninguno de ellos estará a tu lado. Incluso proclamas tu victoria a mi hijo La proclamación grandilocuente de Beretragna. Derrotaré a tu padre antes de que crezcas. Godou lo interpretó así y sonrió irónicamente. Muy bien, adelante. Se sintió animado y llamó al dios de la guerra. Entonces comencemos pronto. Qué apresurado. Como mínimo deberíamos retirarnos de la presencia de la madre y el niño. El espíritu de lucha se dibujó tenso entre el cazador de dioses y el dios de la guerra. Erika en la cama contuvo el aliento para vigilar el curso de los acontecimientos en ese momento. La puerta del dormitorio se abrió ruidosamente y entró Liliana. Así que estás aquí Kusanagi Godou, que, como era de esperar, incluso la caballera femenina quedó asombrada por la existencia de Beretragna. Godou intercambió una mirada con Liliana y asintió sin verse realmente perturbado. ¿Qué pasó? Es una situación de emergencia. Sí, bueno. Seisui Nena y Mariyayuri, que salieron a buscar a Misa Isa, enviaron un informe escandaloso. Liliana habló mientras enviaba miradas a Beretragna. En ese instante, el radiante joven de 15 años se echó a reír a carcajadas. Oh, supongo que todos ustedes también finalmente se han dado cuenta de lo que esa maldita bruja hizo, cuán grande fue el problema que se produjo. Entonces Aisa-san realmente hizo un desastre tal como pensamos. Beretragna se rió magnánimamente al exasperado Godou. Cucucucu. Bueno, puedes escuchar el informe de tu retenedora. Podrás escuchar una historia que es realmente difícil de creer,
pero uno en el que no tendrás más remedio que creerlo. Parte 3. Hace poco tiempo, Kusanagi Godou fue hasta Burdeos y subyugó a una bestia del desastre. La bestia esta vez era un cerdo enorme. Sin embargo, eso era un asunto trivial. Un incidente aún más serio estaba en progreso detrás de escenas. Entonces, no fue un desperdicio hacer que Yuri permaneciera en espera durante varios días. Estoy feliz de ser de utilidad casi al mismo tiempo cuando Kusanagi Godou regresó a Marsella. Ena corría a través del bosque de montaña en el área noroeste de España. Ella corría por el bosque con una agilidad que no era inferior a un mono. Estaba saltando de rama en rama y corría toda la distancia con una velocidad asombrosa. Era realmente una actuación que estaba a la altura de la reputación de niña de la naturaleza Seisui Nena. Originalmente, no debería haber nadie capaz de mantenerse al día con la doncella princesa de la espada en la región montañosa. Sin embargo, en este momento, el cuerpo fantasma de Mariya Yuri la acompañaba de cerca. Estaba flotando ligeramente en el aire y volaba con una velocidad que no perdía ni siquiera contra la rapidez de Ena. Separación del cuerpo espiritual. Al usar sensación psíquica y ectoplasma o cuerpo espiritual, se puede crear algo parecido a un doppelganger del alma. En el pasado, era una técnica que la princesa Alice utilizaba a menudo. Como una doncella del santuario que poseía un poder espiritual similar de telepatía, Yuri también trató de imitarlo. Cuando subí alto en el cielo con esta forma y miré hacia el suelo, apareció la nube de la vida, la nube que daba a luz a las bestias del desastre. Fue realmente una ayuda divina. Yuri, quien se convirtió en un cuerpo espiritual, no se vio afectada por la disponibilidad de oxígeno o la presión atmosférica. Subió hasta la altitud de 700 metros y observó si había una nube ominosa en el área del sur de Europa y el mar Mediterráneo. Ella repitió eso por varios días. Por cierto, el verdadero cuerpo de Yuri estaba en la mansión de Marsella incluso ahora. El cuerpo estaba acostado en una cama dentro de un dormitorio y durmiendo. El lugar donde se originó la nube se descubrió a partir de este tipo de secuencia de eventos. Ena se precipitó a través de las montañas como el viento hacia ese lugar. Aunque era una palabra que posiblemente no podrían ser conocidas por los europeos en el siglo XIX, pero si descendientes de 100 años más tarde fueran testigos de la actual Ena, seguramente gritarían ninja. Así, las dos princesas doncellas del santuario llegaron al noroeste de España. Pasaron por la región de Cataluña y entraron en lo profundo de la región de Valencia, donde por fin vieron ese desastroso espectáculo. Uva. En cierto sentido, supongo que esto es lo esperado o no. Esto es sin duda algo que está muy por encima de nuestras expectativas. Pensar que Made Maísa terminaría así, Ena estaba exasperada, mientras que Yuri también estaba en un estado de lamentación. La niña que nació en la India, Aisa, fue capturada como sacrificio por los aldeanos. Los aldeanos pertenecían a la facción herética de Servetus del cristianismo. Sin embargo, ese hecho no fue importante en absoluto en este caso. Más tarde serían grabados simplemente como ellos o aldeanos. El santo grial que se transmitió de generación en generación, ese trozo de roca de color rosa. Según la tradición del pueblo. Un día, la Madre Sagrada Azabache que trajo muchas vidas en la tierra descendió al mundo de la superficie. Pero fue atacada por un guerrero que llevaba una espada que brillaba y perdió su vida. Su cadáver, un día, se convirtió en roca y se convirtió en el santo grial, era ese tipo de objeto. Dentro de esta misteriosa roca, la chica Aisa estaba durmiendo. Los aldeanos adoraban el santo grial y a la chica en conjunto. La adoraban salvajemente como la Madre Sagrada. Durante ese tiempo, comenzó un milagro. El gas blanco brotó del santo grial, y sorprendentemente trepó hacia el cielo y se convirtió en una nube. Luego, una bestia del desastre descendería hacia donde se dirigía la nube. Uno de los aldeanos le preguntó al jefe de la aldea que también era pastor. ¿Por qué ocurrió este tipo de milagro? La Madre Sagrada Azabache que estamos adorando es la Madre Naturaleza. Ella también es la reina de las aves y las bestias, la que gobierna tanto la vida como la muerte. No es extraño en absoluto que envíe a su sirviente a la superficie para dispersar la muerte y la destrucción. ¿Es eso cierto, pastor? Humo. Para purificar la tierra sucia, la diosa nos envió a la bestia furiosa. Regocíjense, todos. ¡Oh! Las bestias del desastre descendieron por todas partes en el sur de Europa, destruyendo ciudades y pueblos. Los aldeanos estaban terriblemente felices. El pueblo estaba emocionado día tras día como un festival. Se debía a que no solo tenían fe en el cristianismo herético, sino que también estudiaban la hechicería maligna y realizaban de manera proactiva rituales perversos como sacrificar humanos y cosas por el estilo. Eran un culto de magos malvados. La desgracia de la gente del mundo era un asunto feliz para ellos. La gran alegría y la emoción salvaje de la aldea continuaron durante aproximadamente medio mes. Sin embargo, los días de felicidad suprema terminaron de repente. El rey demonio César Blandelli entró en el escenario. Desde ese día, las bestias del desastre se redujeron al papel perdedor. El sur de Europa, que se convirtió en un crisol de terror y caos, recuperó la paz con la fuerza de César.
Los magos de la facción justa que solo podían sacudir sus botas contra la amenaza de las bestias hasta ahora. Cuando recitaban el nombre de César, ese hombre salía volando de la nada y enviaba a las bestias al olvido como si fuera una tarea. ¡Oh, Santo Grial! Maldita sea nuestro resentido enemigo César Blandelli. Maldito sea. Maldito sea. Maldito sea. Maldito sea. Maldito seas, maldito César, nuestro odioso enemigo. En lo profundo de una montaña en la región de Valencia, frente a un precipicio escarpado. Allí, los aldeanos que encarcelaron a Misa Isa se estaban reuniendo. Llenaron sus cuerpos con una furia ardiente, intención asesina, maldiciones y el retorcido sentido de la justicia. Levantaron sus voces en voz alta y lanzaron su odio a César Blandelli. Era tarde en la noche. La luna llena se elevaba hasta cerca del cenit. La gente se estaba postrando hacia el Santo Grial que se tragó a Isa. El trozo de roca de color rosa era medio transparente. En su interior, la hermosa chica de piel marrón estaba acostada durmiendo. La forma del trozo de roca era vagamente similar con una vaca grande. El tamaño también era alrededor de ese gran tamaño. Este Santo Grial estaba apoyado por material de madera que lo tenía enérgicamente levantado. Los aldeanos lo prepararon así para enfrentar a la chica que dormía dentro y ofrecerle sus oraciones desde frente. Y luego, de repente, parpadeó a Isa abrió los ojos como platos. Vaya, ¿qué es lo que he estado haciendo hasta ahora? Pensó confusamente dentro de la piedra rosa transparente. Si recuerdo correctamente, fui atacada por dioses extraños en un lugar con un nombre como Templo del Infinito. ¿Este lugar, en qué parte del mundo está? La conciencia de Aisa seguía siendo confusa. Pero su memoria se estaba recuperando en fragmentos. Además, su cuerpo medio despierto estaba lleno de una cantidad de fuerza mística sin precedentes. Una fuente de poder que la hizo digna como asesina de dioses, la reina de la cueva misteriosa. En este momento, fuera del Santo Grial que contenía a Aisa, docenas de personas oraban por algo realmente apasionado. Oh, doncella del Santo Grial, te rogamos que bajes el castigo divino al enemigo de la justicia, César. El rey demonio César es verdaderamente la raíz de todo mal. Te lo ruego, con tu gran poder, por favor, haz algo con esa persona. Ofrecemos nuestra oración a la Madre del Santo Grial. Aisa resolvió esas serias peticiones dentro de su mente vaga. Ya veo. Una persona llamada César San está atormentando a esta gente. Me pone un poco llorosa. Qué lamentables son, si fuera su yo habitual, entonces Aisa se conmovería hasta las lágrimas en este momento. Sin embargo, su cuerpo de carne todavía estaba medio dormido. Ella todavía no podía mover ni un solo dedo. Ella no podía recordar lo particular, pero en este momento estaba siendo encarcelada dentro de una roca. La roca que fue llamada como Santo Grial por la gente de afuera estaba acumulando una cantidad tremenda de fuerza mística. Ah, ya veo, entiendo. Aisa se dio cuenta. Debido a que absorbí mucho poder de esta roca y tuve mucho descanso al dormir por mucho tiempo, el sello que Surban Sama aplicó sobre mí se disipó. Nunca había aprendido magia, pero tenía mucha experiencia como asesina de dioses. Aisa vio fácilmente a través del mecanismo de la materia y lo comprendió. Incluso si Surban usó su autoridad del tiempo para devolverla a su juventud, como era de esperar, era una asesina de dioses. Ciertamente, tanto su cuerpo como su memoria fueron devueltos al momento en que tenía 17 años y no sabía nada. Sin embargo, gracias a una cantidad absurda de fuerza mística que cargó contra el cuerpo. Y la mente de Aisa, incluso ese retorno a los efectos de la juventud fue negado. La resistencia a las maldiciones y hechicerías que poseía un rey demonio campeone era mayor. Aisa entendió su situación en general. Pero desafortunadamente ella todavía estaba encarcelada dentro del Santo Grial y no podía moverse. Las personas que estaban afuera estaban orando celosamente hacia ella quien estaba en ese estado. Oh, doncella del Santo Grial, por favor, concédenos tu protección divina. Por favor castiga al odiado enemigo César. La amable Aisa era la hija de amor y virtud enviada por el cielo en cualquier momento. Naturalmente, su corazón fue conmovido por su grito. Están orando tanto y son lamentables, así que, quizás debería ayudar. Ciertamente, en este momento no parecía que ella pudiera salir del llamado Santo Grial. También se convertiría en una forma de matar el tiempo durante eso, y sobre todo, podría usar el poder del Santo Grial muy fácilmente. Ella trató de enviar su pensamiento un poco. Humo blanco brotó del trozo de roca donde estaba Aisa. Subió hasta el cielo nocturno. Luego se convirtió en nube y se desvió hacia algún lugar. Esa nube, de alguna manera parece que va a crear a mi amigo. Aisa percibió vagamente el papel de la nube. Durante el tiempo en que estuvo encarcelada dentro de la extraña cosa del Santo Grial, la relación de poder entre ellos se volcó. O mejor dicho, no había manera de que una sustancia inorgánica que ni siquiera era un dios herético pudiera encarcelar a un rey demonio campeone por la eternidad. No bueno, hasta hace poco Aisa era simplemente una humana normal, por lo que también sentía que lo particular era un poco inconsistente, pero en el pasado, alguien me dijo esto.
Somos criaturas que hacen que lo irrazonable sea pasado en el cielo usando la fuerza, dijo esa persona, es tal vez porque hay algo como esto. Incluso mientras se preguntaba a sí misma, Aisa comenzó a hacer una prueba. Ella aumentó su enfoque y produjo la nube de vida una tras otra. Asterisco paf paf paf. Las nubes que se elevaban desde el Santo Grial se desplazaban hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, hacia cualquier lugar sin orden. Después de que llegaran a algún lugar, daría a luz al amigo de Aisa. Vaya, qué hermoso, tengo que luchar con todos contra César San y devolver la paz a este mundo. Asterisco, esta pendeja es por lejos el personaje más inútil y molestoso de esta historia, qué manera de mandarse cagadas, oh, doncella del Santo Grial. Nuestro agradecimiento al milagro que nos muestra. Gloria a la Madre Sagrada Azabache. Gloria a ella. Aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. 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 La gente de afuera se regocijaba. Después de que las nubes de vida se generaron en sucesión por séptima vez. Tengo que trabajar duro para prepararme para el próximo día de la batalla decisiva. Aisa sintió completamente que había hecho una cosa buena. Las princesas doncellas del santuario fueron testigos de este tipo de eventos de principio a fin. Ena se escondía detrás de una cubierta. Yuri, quien se transformó en un cuerpo fantasma, trepó al cielo. Este acto sucedió en medio de una montaña en la región valenciana. Cuando las dos se unieron, comenzaron a discutir en susurros. La roca que esos magos malvados llamaron como el Santo Grial creó las bestias del desastre y las nubes de vida, pensó Ena. También sentí que ese era el caso. Yuri inmediatamente estuvo de acuerdo con la hipótesis de Ena. Ella estaba percibiendo el perfil del evento en general con su preeminente capacidad de visión espiritual. El cuerpo de Madame Aisa, que fue tragada por alguna razón, no pudo ser digerida de alguna manera, y desde allí pareció que la roca se volvió extraña. En cambio fue controlada por Aisa-san. Creo que ese es el caso. El daño es aún más pequeño que cuando se vuelve loca con solo su propia fuerza. En efecto, las doncellas del santuario se saludaron con una expresión sombría. Pero Yuri inmediatamente levantó su rostro con dignidad y habló con determinación. Volveré a mi cuerpo real e informaré a Godou-san de esto. Tenemos que tomar una contramedida inmediatamente. Entonces Ena se quedará aquí y seguirá observando. Esto se está convirtiendo en algo escandaloso. Si es posible, contactemos a Madame Aisa y pidámosle que detenga su barbarie de locura. No, su acto terrorífico de inmediato. Lo entiendo. Intentaré eso. Pero esa persona, me pregunto si Ena podrá detenerla. Como era de esperar, incluso Yuri estaba tan nerviosa que su lengua se resbaló. Incluso la despreocupada Ena estaba tensando su expresión con una resolución heroica. El rey demonio sellado por el rey Delfín Mitra y el dios del tiempo Surban. Lo que se volcó fue tal lo que se esperaba, las ingobernables reservas ocultas de fuerza de Madame Aisa.